Noticia, presta atención que el presidente Gustavo Petro les traiga un video donde les va a decir a todos los colombianos la verdad. Esa verdad que tiene que él que callar porque es el presidente, pero que no aguanta tanto que sabe. Porque el presidente Gustavo Petro sabe lo que muchos colombianos no saben. Los medios de comunicación lo han callado. Y es que le va a decir a toda Colombia, preste atención, cómo era que se hacía elegir el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Porque él allí se va a referir solo a Álvaro Uribe Vélez, aunque no lo quiere nombrar, porque usted sabe que es el presidente de la República. Por eso es tan importante que compartan estos videos, den like, comenten y síganos, porque estos 6.402 falsos positivos no se pueden quedar en impunidad, porque era gente inocente, no como Uribe dijo, es que no fueron a coger café, que eran personas, decía él que había que llevárselas por delante al parecer, porque no eran inocentes cuando lo eran. Sino que sigue devorando a través de la codicia el dinero que se produce a través de esas economías ilícitas que están acabando con nuestro país. Medio siglo llevamos en eso. ¿Cómo será de poderoso el régimen? Si es que es medio siglo que han podido construirlo. Por eso hay impunidad. Por eso 17.000 procesos judiciales que fueron compulsados por la Justicia Especial para la Paz y la Justicia y Paz hacia la Fiscalía. Solo tienen 3 funcionarios que investigan. Esa es la manera la colombiana de generar la impunidad. Fue un acuerdo con la FARC, creo, no me acuerdo cómo se llama. Y la manera de matar el acuerdo de hacer triste a la paz es poner 17.000 procesos y solo 3 funcionarios. Los 17.000 procesos son todos los terceros de civil. 3 personas nomás para 17.000 procesos. Eso es rarísimo. Para eso necesitan la fiscalía y mantienen el poder en la fiscalía y mantienen el poder en el país, porque Petro siempre ha hablado de esos 17.000 procesos o civiles que estuvieron detrás de todos estos crímenes en el país y que no son investigados y a nadie le importa. Y revela que le pusieron fue 3 funcionarios. Es el régimen de corrupción. Cuando llegué al Salado, a un acto como este es igual. Y entonces allí con los sobrevivientes de la masacre del Salado, mostramos el caso de Argos. ¿Qué fue lo que apareció? ¿Por qué las sentencias judiciales habían condenado a Argos a devolver la tierra si el presidente estaba diciendo mentiras? Esos fueron los que ocultan, dijeron, para ocultar la gravedad de la masacre y de lo que pasó después. ¿Quiénes se beneficiaron? Paramilitares, la mayoría de los muertos. Campesinado, solo vio la sangre correr por el caserío. Los militares, tampoco. Algunos están presos. Los que se beneficiaron fueron ellos, que se quedaron con la tierra. Así como ese caso, y le agradezco a Argos que quiera hablar conmigo, porque creo que podemos llegar a una solución hoy, pacífica. Así como ese caso, hay 17.000, que tienen que ver con millones de hectáreas, que tienen que ver con muchísimas empresas ricas, con empresas de minería de oro, que tienen que ver con la codicia. Mataron por eso. Y los procesos, extrañamente, no avanzan en la fiscalía. ¿Por qué? Porque han comprado secciones enteras de la fiscalía para ocultar esa verdad. Para que toda Colombia se dé cuenta. ¿Y dónde está el fiscal? El más preparado, dice él. Mejor dicho, es más preparado que un yogur, pero no sirve para un carajo. No ha investigado un carajo. 17 procesos de tierras que son de los campesinos y la tienen los grandes terratenientes. Esas tierras que deberían de tener comida. Y entonces, ¿por qué critican al presidente Gustavo Petro? Critiquen a los gobiernos de antes que dieron estas tierras, que también trabajaron con todo este paramilitarismo de dolor y llanto, quitando las tierras a los campesinos. Les da una fiscalía independiente que están dispuestos hasta derribar al presidente. Esa es la historia real de lo que está pasando. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. Por eso quieren sacar al presidente. No vamos a permitir que este pequeño espacio de la historia se termine convirtiendo otra vez en sangre, se termina convirtiendo otra vez en batalla. ¿Por qué entonces mataron 6.402 jóvenes? Por todo esto. Por todo lo que es al lado que es otro, si quisiéramos hablar de la totalidad de la barbarie integral en Colombia. ¿Por qué mataron a esos jovencitos? Porque querían volver a gobernar. Es cierto, porque eran adictos al poder. Porque entendían que si no seguían en el poder, se acababa el negocio, el business, como dicen los gringos. Entonces necesitaban el voto del pueblo. Un pueblo que se dejaba manejar. Entre más muertos, más votos. Y aquí entonces llegamos a un elemento que incluso nos cuestiona como sociedad. Porque hemos descubierto en la resolución 039 que firmó el ministro de Defensa, Camilo Espina, civil, que no ha dado una cara ni ha dado ninguna explicación de lo que lo hizo. Que se oculta y lo ocultan. Porque es hijo de las familias de bien por el apellido que se hereda, como si el poder en Colombia fuese hereditario. Ospina. Si firmó la resolución, no lo voy a atacar a mi policía, no puede. Como en muchas de estas cosas, de las consecuencias que pueden tener. Firmó esa resolución y se produjeron los hechos que ya sabemos. Militares, policías, que por una estrella, que por una medalla, que por una bonificación, que por un fin de semana de descanso, que por un pollo frito, mataban a la juventud, a sus propios congéneres de la misma generación. Pero qué problema que se buscaba no era cambiar honores militares, regalos militares muertos. Ese era el medio.
Ahora el presidente está pidiendo perdón a las víctimas, a las madres de Soacha, a todas las personas que desaparecieron con mentiras, y los medios nunca se preocuparon de preguntar de dónde salía esto. Y entonces la gente votaba pensando que esto estaba bien, que era gente de la guerrilla cuando era gente inocente. Así se hacen elegir el gobierno ultraderecha, la oposición y el luismo, así se han hecho elegir con mentiras, vendiéndole que esto es seguridad democrática, cuando lo que hacían era al contrario, crecían más los grupos, nunca los desaparecían, pero los medios, y ellos le vendían eso, que estaban haciendo, mejor dicho, acabando con los grupos cuando minaban. O sea, todo minó en Colombia, hasta la harina minó. El presidente Gustavo Petro pide perdón, lo que debería hacer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque fue en el gobierno de él que pasaron los 6.402 falsos positivos. ¿Dónde están pidiendo perdón? Están bravos porque el presidente lo hace, pero es que hay una orden internacional que tiene que hacerlo. El presidente del entonces no lo hizo. Llegó y puso otro, no lo hizo. Llegó y colocó otro y no lo hizo. Lo han ocultado. ¿Cómo es que se pueda votar por matar? ¿Cómo es que se puede aplaudir la muerte sistemática en Colombia? ¿Cómo es que se puede hacer presidente al que más mate? Al que más violencia prometa, al que más barbarie establezca. En el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior. Pero hay uno peor, el de cambiar votos por muertos, porque se aspiraba a una nueva elección. Y entre más muertos hubiera, entre más gente joven uniformada con botas de caucho se mostrara en las pantallas de televisión, en donde los periodistas no preguntaban el por qué, sino sacaban la foto, se tenían más votos, se aplaudía más duro en Colombia, se elegía al que más mataba, y por eso esta fila de botas se fue volviendo interminable, y por eso esa fila de jovencitos se fue volviendo interminable, y por eso es interminable la fila de las madres, y por eso es interminable el dolor, y por eso es interminable incluso la rabia que se siente. Ocultaron para que siguieran matando. Y eso, los medios nunca les importó. Por eso mucha gente elegía al expresidente. ¿Por qué se refiere? Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde allí les vendía seguridad democrática, pero llevándose a inocentes al parecer por delante. Por eso el presidente dice que ¿por qué la gente vota por eso? ¿Por qué votan? Porque dicen que están acabando con la gente cuando no deberían de votar, sino por la persona que habla de paz. Acuérdese que Dios lo dice en la Biblia. La paz es la que hay que buscar, porque Dios vino a este mundo, dio la vida por la paz. Entonces, Colombia tiene que cambiar esa metodología de pensar que un gobierno, porque les vende seguridad democrática, porque les dice que esto y lo otro, cuando ellos, al contrario, no quieren que se acaben los grupos, no quieren la paz, porque ellos hacen la política, es con la política del dolor. Por eso ustedes ven que no quieren la paz, por eso ven que no quieren que se acabe la guerrilla, porque con eso ellos le venden ese cuento que si ellos siguen mandando en Colombia, van a acabar esa guerrilla, cuando esto es mentira. Si la quisieran acabar hace mucho tiempo lo hubiesen acabado. Si lo quisieran acabar, hubieran permitido un proceso de paz, pero no lo permitieron. Pudiera ser, para que la concentración de la riqueza fuese mayor, para que más la tierra fértil quedara en pocas manos, para que más la riqueza que deja la cocaína sucia de sangre quedara en unos pocos bolsillos asesinos. Por eso, como presidente de la República de Colombia, que es un gobierno popular, y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir. La política de la muerte por la política de la vida, del cuidado de la vida en Colombia, que es el país de la belleza. Por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón, madres. Esto es histórico. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado.
Y la gente del uribismo no entiende cuando dice potencia la vida, es cuando ustedes tienen que vivir hasta que Dios lo diga, no que otra persona se le lleve la vida por delante. Hay que comenzar, colombianos, a entender que la seguridad no es al que se lleve más gente, sino al que cuide a su pueblo. Hay que cambiar esa metodología que le metieron los medios de comunicación, el uribismo. Todos tienen que cambiar. Y no es importante tener enemigos, no es importante llamar más violencia, no es importante seguir en un conflicto de tantos siglos. Eso no es importante. Lo importante es hacer la paz. Lo importante es llenarse de amor todos. Ya llegó el momento de dejar toda esta gente atrás, todo eso que les han vendido, todo ese dolor, llanto que la política la hicieron, fue por medio de que era ellos la seguridad democrática cuando nunca lo fue. Denos like, compártanos, sigan, comente. ¿Qué opinan de lo que el presidente dijo? Comiencen.